Hoy, en este programa, los mismos demonios que han estado engañando Sí. todas estas generaciones anteriores son los que está utilizando, puestos en la mayor trampa jamás creada. Pero lo que queremos explicarnos en este programa es por qué y cómo inicia todo. Hola amigos, sean bienvenidos nuevamente a otro programa más de Apocalipsis Ahora. En este programa estaremos dando seguimiento a la serie del pentecostalismo y cómo ha ingresado dentro de la iglesia adventista. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la conexión que tiene el pentecostalismo, el movimiento de renovación carismática y cómo estas dos frentes se han utilizado para introducir toda esta adoración falsa, todas estas falsas doctrinas dentro del adventismo. Hola Tony y también bienvenidos a todos nuestros amigos también que aquí nos escuchan en este programa de Apocalipsis ahora. Y bueno, Tony, qué bueno que ya estás con nosotros aquí de nuevo para seguir estudiando este tema que quedó muy interesante en el episodio anterior. Y bueno, estamos aquí pues esperando a ver qué más información nos tienes acerca de este tema tan controvertido, pero bueno, espero que pueda ser también de mucha bendición para cada uno de nosotros. Sí. Y bueno, no sé si gustas, vamos a hacer primero una oración para que podamos comenzar tu disertación sobre este tema. Ok. Oremos. Amante Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí para estudiar este otro tema que nos tiene preparado aquí nuestro amigo Tony. Bendícelo, que podamos aprender mucho acerca de todo esto que está ocurriendo en nuestra iglesia el día de hoy, pero que sabemos que tu Santo Espíritu nos habla para que podamos corregirnos si tenemos que hacerlo en nuestras iglesias que tanto amamos, para que podamos estar siempre de parte de ti. Que tu Santo Espíritu nos acompañe y gracias por tus bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sí, amigos, la conexión del pentecostalismo y el movimiento carismático. Vamos a aclarar algo antes de comenzar. Aquí no estamos diciendo que la iglesia adventista del séptimo día es una iglesia apóstata. Tampoco estamos diciendo que es la Babilonia del tiempo del fin, como dicen otros. Ni Ujú. tampoco estamos diciéndole, como otros enseñan, que hay que salir de ella, pueblo mío. Estamos conscientes y sabemos proféticamente que este movimiento se levantó a causa de un cumplimiento profético y que tiene un rol profético de evangelizar en este tiempo del fin. Eso no lo vamos a Amén. negar. Lo que estamos hablando aquí directamente y lo que estamos tratando de entender son las estratagemas que el enemigo está utilizando para destruir a este pueblo elegido de Dios que tiene un mensaje especial en este momento apremiante de la historia de la humanidad. Entonces, habiendo aclarado esto, vamos a continuar con el estudio de hoy en esta serie del pentecostalismo y la iglesia adventista. Anteriormente les había comentado que Elena White tenía una cita muy al punto sobre este evento que está sucediendo en estos días en nuestras iglesias. Y vale la pena volverlo a leer. Y dice, el Señor me ha mostrado que volverán a ocurrir justamente antes de la terminación del tiempo de gracia. Se manifestará toda clase de cosas extrañas. O sea, no solo se va a ver maneras de adorar, sino que extrañas en todo su sentido. Falsas doctrinas, modas o tendencias, inclusive van a aparecer lo que hemos estado viendo últimamente, personas que pretenden tener nueva luz o una nueva reinterpretación o que son ciegos en su manera de interpretar las escrituras y no entienden de razones. Creo que más de alguna vez hemos tenido experiencias con este tipo de personas o los hemos escuchado hablar y tienen plataformas en YouTube y en diferentes plataformas sociales y predican la manera como ellos entienden las cosas obviando la Sagrada Escritura y el espíritu de profecía.
Sí, Tony, qué bueno que nos vas a seguir comentando sobre este punto porque hablando precisamente del tiempo en que vivimos, de la iglesia en la que estamos, pues recordemos que en nuestro estudio de Apocalipsis vimos que somos la iglesia de la Odisea y Ujú, que estos temas que tú nos estás explicando, pues son para que nosotros pues no seamos laudicenses. Nosotros amamos nuestra iglesia y no vamos a salirnos de ella, simplemente vamos a aceptar el llamado que el testigo ujú, fiel nos hace para dejar de ser laudicenses. Y bueno, creo que ujú. estos estudios que tú nos vas a dar nos van a ayudar mucho en ese sentido. Sí. Tengamos presente que la iglesia de Dios del tiempo del fin, la Odisea, no es un edificio, no es un cuatro paredes, sino que se entiende como en el mismo sentido del Israel espiritual. Ujú. Y Sí, déjenme decirle algo, que en las iglesias protestantes, no adventistas, inclusive en la iglesia católica, creo que hay una cita que dice Elena White que ahí hay más pueblo remanente de Dios que hay dentro de la muchos. iglesia adventista. Entonces, pero eso lo vamos a dejar un tema para después. Miren, Judas 1:4 nos descubre, o las Sagradas Escrituras nos dice acá, cuál es la estratagema que se está utilizando aquí dentro del pueblo de Dios para confundir. Y dice el libro de Judas 1:4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. O sea que aquí están haciendo una labor de como casi como de agentes encubiertos, pretenden ser algo que no son. Y Sí. dice aquí Judas, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Estas personas ya están destinadas para eso. La Ya destinación están condenadas. están Ujú. condenadas, ¿no? Y dice que son hombres impíos, o sea, tienen doble estándar. Dicen una cosa, pero hacen otra, o predican una cosa y practican otra cosa, o con todo lo que pretenden hacer dentro de la iglesia, ellos están trabajando no para Jesús, Jesús el que nosotros amamos, sino que es otro Jesús que pretende ser Jesús y que encubiertamente se hace pasar por Jesús, no ese Jesús de Nazaret de la Biblia. Entonces, entendiendo esto, que estos hombres han entrado encubiertamente, nosotros queremos explicarnos cómo es que ha llegado hasta aquí ese movimiento pentecostal o esa forma evangélica de adorar dentro de nuestra iglesia. Y quiero mostrarles un pequeño video. En este video vamos a estar viendo cómo este movimiento de adoración pentecostal no solo es un problema dentro de la iglesia adventista, esto ya ha estado existiendo desde mucho tiempo atrás dentro de las diferentes denominaciones e inclusive la Iglesia Católica. Y no solo la Iglesia Católica o las denominaciones protestantes, sino que ustedes van a ver cómo este mismo patrón Satanás lo está utilizando en todas las religiones del mundo. Y veamos este video. حلقة وخية من يا حسين حلقة وخية من يا حسين سلبة وحارة من يا حسين اسمع ودعتك الله يا حسين
Swiss underwood, on the rock is. Because the devil is defeated and God be praised. Hey, and that same power, it now belongs to you. Ok. Cuando vemos estos videos, que casi todas las religiones del mundo están teniendo el mismo tipo de adoración, los paganos a sus dioses, los judíos a como ellos entienden, los católicos, los evangélicos y los adventistas están haciendo el mismo tipo de adoración. Esto me trae la interrogante, ¿qué está pasando acá? ¿Cómo hemos llegado a esto? ¿A qué se debe esto? Volvemos nuevamente a la cita de Judas 1:4 donde dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Y miren, hay un personaje bien interesante, es un personaje que en el siglo pasado, a principios de los años 80, este personaje, su nombre es Alberto Rivera, un español. Él aducía ser ex jesuita y empezó a dar su testimonio de su conversión a Cristo. Él nunca fue un adventista, pero él abandona la orden de los jesuitas y empieza a decir secretos o cosas muy bien guardadas y que eventualmente hubo necesidad de que la Orden de Jesús hiciera una publicación negando que este hombre pertenecía o perteneció alguna vez al sistema católico o fue algún cura o algo, y dentro del ambiente protestante le tenían así como recelo o miedo o no quiero saber nada de esto. Pero en Estados Unidos hubo un protestante de apellido Chick, Jack T. Chick, que él le creyó y él tenía una imprenta y empezó a imprimir su testimonio en forma como de historietas. Y ustedes todavía se encuentran en circulación, pero este Alberto Magno Rivera Romero, creo que él muere aproximadamente como en 1997. Muchos aducen que fue muerto por envenenamiento por los mismos jesuitas. Hay una información no muy confirmada, de hecho los jesuitas son expertos en esto, en ocultar información o la vida pasada de alguien, que no puede existir, pero esta persona da unas información muy profunda y muy clara de lo que está pasando en este momento. Y saben, tengo un corto video también de él hablando. Este video está un poco así con baja calidad porque es a principios de los años 80 donde él habla directamente del adventismo. Y por eso me llamó la atención y estoy tratando de compartirlo aquí con ustedes. Ok, aquí tengo el corto video de Alberto Rivera. Él es español, pero aquí está una entrevista que le hacen en inglés en Norteamérica, en Estados Unidos. Esto, inclusive, están buscando la fecha en que se hizo esto. Fue a principios de los 80, no hay una fecha definida. De hecho, la manera de que está hecho el video es también de baja calidad de aquella época, pero lo importante aquí es que él está hablando algo del adventismo y de los adventistas. Está subtitulado, les puse el subtítulo y ustedes pueden leerlo en sus pantallas. Y aquí se los pongo. La presión por el domingo en el futuro es un problema. ¿Esto es causado por los jesuitas? ¿O qué es lo que tú sabes al respecto? Lo que yo sé es esto, que incluso la denominación de los adventistas del séptimo día han sido puestos en la mayor trampa jamás creada. Una trampa muy grande y real, la más grande de toda la historia de la denominación. Y la prueba y evidencia de esto es que los líderes ya no pueden rebelarse contra sus jefes, porque estos ya fueron detectados y ya fueron descubiertos, la naturaleza de sus intenciones, y también se descubrieron sus verdaderas intenciones. En muchos casos se ha descubierto que ellos ya han sido entrenados y preparados por jesuitas para ubicarse en los lugares donde ellos están. Tremendo. Qué interesante. Los líderes
dentro de la Sí. iglesia adventista ya no tienen la autonomía. Él utiliza una expresión en inglés en que ellos ya no pueden jugar a Frankenstein, dice. O sea, no pueden crear ya algo o hacer algo por sus propias manos porque están sujetos, porque han sido entrenados por los jesuitas. Y esto estamos viendo nosotros aquí de una manera encubierta, lo que estamos tratando de entender cómo hemos llegado hasta este momento en nuestra iglesia, cosas nunca antes vistas. Y volviendo al texto de Judas 1:4, nos confirma lo que dice la Biblia, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Y mira, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, estos no tienen escrúpulos de nada. Y mira, otra característica para identificarlos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Otra vez, doctrina del anticristo cuando ataca directamente a Cristo. Ujú. Esto es anticristo. Sí, de hecho, Tony, aquí donde menciona que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, me recuerda lo que ya nosotros estudiamos en Apocalipsis al hablar de las iglesias de los Nicolaitas, ¿sí? O sea, vemos cómo desde esa época de los apóstoles ya Ujú, existían este tipo de hombres que entraban encubiertamente a la iglesia para ujú, meter estas doctrinas erróneas. Y desde que leíste esta parte donde estos que han entrado encubiertamente, pues eso es lo que nosotros hemos escuchado, que estos jesuitas o estos personajes se han infiltrado en muchas denominaciones, incluyendo la adventista. O sea, nosotros no podemos saber exactamente quiénes son, pero es lógico pensar que si su propósito de ellos es controlar el mundo religioso, pues es ujú. lógico que pues también dentro de nuestra iglesia, que es la que más pues se ha acercado a lo que la palabra de Dios dice y la que le puede causar más problemas, es nuestra iglesia adventista. Y muy interesante el video que vimos de este Rivera, o sea, de hecho sí se ve que es una persona muy estudiada, que sabe y que pues él como jesuita se ve que no tiene temor de decir lo que piensa y creo que puede ser cosas que realmente sean ciertas las que nos está diciendo allí. Sí, muchas personas no le creyeron. Y mira, esto de los nicolaitas también creo que en un mensaje de las 7 iglesias habla de la Ujú, doctrina de Balaam. sí, Estos son los que entran encubiertamente. Si ustedes recuerdan la historia de Balaam, él no podía hacer caer al pueblo de Dios. ujú, Y utiliza muchachas bonitas, jóvenes bonitos, los introduce dentro del pueblo de Dios y los hace caer en pecado mediante la seducción sexual. Empiezan a buscar mujeres paganas, empiezan a adorar los dioses de estas muchachas, de estas mujeres, y este pueblo pierde el favor de Dios. Volviendo al caso de Alberto Rivera, este jesuita, si ustedes quieren tener más información, estas dos revistas, uno se llama La Fuerza y la otra se llama Alberto, donde este protestante cristiano, Jack T. Chick, estas dos revistas son unas de una serie de 4 o 5 que creo que se imprimieron, en la cual recopila el testimonio de este Alberto Rivera. Ahí están en la internet. Ustedes si la buscan, la pueden descargar gratis. Creo que hay personas que la comparten. sí, Solo que les voy a advertir algo. Estos tienen una doctrina, eh, como son protestantes evangélicos, al final hablan del infierno o hablan a veces de la doctrina evangélica protestante al final, pero lo que a nosotros nos interesa es de la información que este jesuita está aquí plasmando en estas dos revistas, La Fuerza y Alberto. Entonces, eh, hay algo bien interesante acá. Miren, yo hice un screenshot porque estas revistas tienen una forma como de historieta. Y mira lo que él está diciendo, que al pasar los años me infiltraría en cientos de iglesias y organizaciones. Lo que está diciendo Judas 1:4. Y aquí él habla que dice que uno de los primeros, miren, los primeros que iban a infiltrar eran los episcopales, las iglesias de Dios, estos son los pentecostales, metodistas, luteranos, y aquí venimos nosotros.
los adventistas del séptimo día. Y dice que de esta manera empezaron a infiltrarse. Y esto no es una labor reciente. Aquí él mismo dice, aquí en la parte de abajo, allá por el año 1550, los jesuitas comenzaron a infiltrarse en cada religión y denominación, porque los jesuitas nacen como un movimiento de contrarreforma. ¿Mm? Ujú. Ok, veamos lo que sigue diciendo. En esta otra screenshot que hago yo, dice, los primeros grupos que invadieron fueron los adventistas del séptimo día. O sea, el primer, es el blanco a infiltrar. Y los hombres del negocio del evangelio completo. Esto es medio leído de ellos, pero son otros evangélicos. Pero los primeros que invadieron fueron estos porque, ¿por qué estos? Porque nosotros tenemos la sola escritura, guardamos los mandamientos de Dios, tenemos el espíritu de profecía y por eso somos el blanco perfecto. Ahora, estos grupos no mencionan a Roma ni dicen que el sistema romano es una iglesia cristiana. Imagínense lo que está diciendo un ex jesuita que nunca fue adventista, pero nos está dando información de todo esto, de cómo está sucediendo. Ahora, el problema es que nosotros ya descubrimos la trampa y con la Biblia la hemos confirmado, con el espíritu de profecía la confirmamos, pero lo que queremos explicarnos en este programa es por qué y cómo inicia todo o a qué se debe. ¿Mm? ¿Cómo? O sea, esto no es algo novedoso. Esta es una mentira tan vieja casi como la mentira del Edén. Y aquí están involucrados directamente Satanás y todos sus demonios tratando de seducir por medio de la institución que él maneja a nivel mundial, que Apocalipsis la identifica como la gran ramera, le da ese vino de la fornicación a todos los reyes de la tierra, a todos los habitantes, y estos están haciendo el trabajo encubierto donde está el pueblo de Dios. Ujú. Luego, ustedes en esa revista van a encontrar mucha información muy importante. En este screenshot, él habla cómo hacen caer a pastores o a líderes dentro de estas organizaciones, poniéndole muchachas bonitas, ya entrenadas simplemente para hacer caer el liderazgo de estas organizaciones, y de esta manera ellos se infiltran. El mismo Luego, método de Balaam, ¿no? el mismo método de Balaam, Ujú. ¿verdad? El Sí. mismo método de Balaam. Mira lo que nos dice 2 Timoteo 2:8-9. Está hablando de este espíritu de error, de esta metodología de trabajo, de esta manera de engañar al mundo. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Miren, esto es bien preocupante. Nosotros no vamos a poder destruir esto por nosotros, ni con un discurso en un púlpito convincente, ni con todo el espíritu de profecía, ni con toda la Biblia, sino que el Señor se va a encargar personalmente de él. ¿Eh? Ujú. Muchas personas pretenden llegar a la iglesia y decir, aquí yo voy a cambiar esto, voy a hacer lo otro. No, esta es la obra del Señor. Y el Señor cuida su iglesia y Él sabe en qué momento va a intervenir. Dice que el Señor matará con el espíritu de su boca. Podemos hacer un estudio sobre el espíritu de su boca. ¿Qué significa eso? Tiene que ver mucho la palabra de Dios y lo destruirá en el momento con el resplandor de su venida. O sea, que esto va a llegar hasta el fin, que implica que yo debo de estar apercibido estudiando las sagradas escrituras con diligencia, los libros de Daniel y Apocalipsis, los libros del espíritu de profecía y estar vigilante, porque esto no va a cambiar, esto va a empeorar. El Señor va a intervenir y lo va a destruir hasta el momento de la segunda venida. El Ujú. versículo 9 dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Esta no es obra de los jesuitas o de un papa o de una orden religiosa. Es de Satanás. Que Satanás los utiliza a ellos es otra cosa. Que Satanás está utilizando e influenciando a muchos de los líderes ya infiltrados dentro de la iglesia adventista del séptimo día es otra cosa. Y estos van a actuar con gran poder, con aquellos sermones convincentes, con señales y prodigios. El asunto que son mentirosos. ¿Y cómo podemos distinguir esa mentira, Paulina?
Con la palabra de Dios. Únicamente con la palabra de Dios Ujú. y aparte de eso, el El espíritu de espíritu de profecía. profecía. Son las Por dos eso cosas. tenemos, sí, por eso como iglesia se nos ha dado esa luz para que podamos salir de esos engaños del enemigo. Somos Sí. privilegiados. Y por tal razón, Tony, creo, bueno, quizás nosotros no tenemos las pruebas en las manos de haber visto a un jesuita dentro de nuestra iglesia, pero No. es lógico pensar que si lo ha hecho Satanás así en otras denominaciones, como dice este señor Rivera, pues es Ujú, lógico pensar que nuestra iglesia tiene que ser, porque Satanás ujú, sabe que allí es en donde más se predica la verdad y él lo que requiere es que no se haga. Entonces, ujú, somos el principal objetivo de Satanás para engañarnos y seducirnos, a como siempre lo ha hecho desde que nosotros tenemos conocimiento de lo que nos dice la palabra de ujú. Dios. Sí. Aquí no estamos jugando nosotros a teorías de conspiración. Ujú. No estamos Así, señalando a nadie tampoco. ¿M? claro. Solo estamos entendiendo con la escritura el espíritu de profecía y con testimonios de personas, estamos tratando de entender por qué está sucediendo esto dentro de nuestra iglesia y podemos identificar fácilmente una falsa doctrina o una manera de actuar falsa de un falso líder, de un falso predicador, o quién o no está contaminado con este tipo de mentira o de engaño, que tienen grande poder y son elocuentes para predicar. Y es Tony, de una hecho, manifestación de Satanás. sí, perdón. De hecho, Alberto Rivera no es el único que habla de estos temas ni menciona nuestra iglesia. Por ejemplo, Samuel Bacchiocchi es Ujú, otro autor católico también que él menciona el proceder de la iglesia. La ujú, iglesia está a nivel mundial, la iglesia romano-católica, ujú, y menciona cuál es su forma de cómo actuaría en contra de la iglesia adventista. Entonces, ujú, vemos que no nada más una sola persona es la que habla de este tema. Así que, ujú, como decimos por acá, que cuando el río suena es porque agua lleva. ujú. Sí, y sabes, nosotros no podemos señalar quién es quién, Ujú. o podemos decir este pastor o este individuo, pero nosotros Sí, podemos distinguir los frutos. Y mira, en la iglesia han habido dos cismas, si se puede llamar cismas o pongamos crisis. Una de ellas fue en los años 70 con un caso que le llamaban Davenport, donde hubo una persona que prácticamente defalcó con unos líderes dentro de la iglesia, a la iglesia adventista con varios millones de dólares, y a finales de los 90 con Roberto Falkenberg, también hubo un problema ahí de dinero, de finanzas, y habían personas involucradas. De hecho, el último que recuerdo ahorita es uno de apellido Moore, que era un socio de Falkenberg, que cuando yo empiezo a buscar sobre la educación de este Moore, donde nació, donde fue a estudiar, no hay nada, absolutamente nada de información. Inclusive fui a la AI a preguntar, eh, quiero información de este personaje, y me dice, no tenemos información ni de dónde estudió, quién lo formó, a qué ujú, universidad fue o a qué se dedicaba. Lo que sí sabemos es que estuvo bajo prisión, no sé en qué lugar, y aún así se introduce y empieza a hacer negocios y hace caer de la obra. De hecho, Falkenberg tuvo que renunciar a finales de los 90. Entonces nosotros podemos ver en estos eventos o en estos hechos la mano de quién está detrás de todo esto. Pero sí, volviendo al caso del pentecostalismo dentro de la iglesia, esto no es nada nuevo. Mira lo que nos dice la escritura, Paulina. Eclesiastés 1, 9 y 10. ¿Qué es lo que fue? Dice el sabio Salomón. Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y no hay nada nuevo debajo del sol. sí, Y vamos a encontrar que Satanás está utilizando el mismo método, las mismas trampas, y vamos a encontrar una cita de Elena White que dice que inclusive son los mismos demonios que estuvo utilizando hace 3000 años, 4000 años atrás, son los que está utilizando ahorita mismo
para seducir y engañar al pueblo de Dios. Dice el versículo 10, ¿hay algo de que se puede decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. O sea, lo que estamos viendo, la Biblia nos está diciendo que no es nada nuevo, que ya sucedió. Y miren lo que nos dice la sierva del Señor. Miren, estas citas son bien importantes tenerlas en mente. Está en Hogar Cristiano, página 296. Al acercarse el fin de la historia de esta tierra, vayan poniendo atención, aquí está hablando ya de este momento. Al acercarse el fin de la historia de esta tierra, Satanás obrará con todo su poder, de la misma manera y con las mismas tentaciones con que tentó al antiguo Israel cuando estaba por entrar en la tierra prometida. ¿Qué nos dice esto, Paulina? Que hay que estudiar todas aquellas, inclusive desde que salieron a adorar aquel becerro de oro, Sí. todas las apostasías que hubo de Coré, Datán y Abiram, de Ujú. James y Jambres, todos estos problemas que hubieron, inclusive que ya querían comer carne, ¿m? Y les dio indigestión. Sí. Todos esos problemas. Dice, sigue hablando, Satanás tenderá lazos, no para los que guardan el domingo, ni los evangélicos pentecostales, sino para los que aseveran guardar los mandamientos de Dios. Esto nos señala a nosotros directamente, a usted, a mí y a este pueblo que el Señor levantó, y que están casi en los límites de la Canaán celestial ahorita. Y miran lo que está haciendo Satanás. Empleará hasta lo sumo, o sea, aquí no hay pereza, ni desdén, sino que lo sumo, un esfuerzo máximo, dice que Ujú. empleará hasta lo sumo sus poderes para entrapar las almas y hacer caer en lo que respecta a sus puntos más débiles a los que profesan ser hijos de Dios. Óigame, caramba, esto es serio, Sí. extremadamente serio. Él hará hasta lo sumo. Y mira la siguiente cita. Satanás, este es Patriarca de Profetas, página 433. Satanás tiende su red para prender toda alma, o sea, no solo los adventistas. Por eso en el video que vemos, los bailarines son los Ujú. católicos, los judíos, los hindúes, los budistas, los musulmanes y los adventistas estamos ahí, como los últimos, pero Lastimosamente. lastimosamente estamos ahí. Y mira lo que dice, no solo los ignorantes y los incultos necesitan estar en guardia. Él preparará sus tentaciones para los que ocupan, ¿el qué? Los puestos más Los más elevados, elevados. en Ujú. los cargos más sagrados. Lo que nos dice este Rivera, no, si estos ya están Sí. entrenados por los jesuitas y estos ya no pueden tomar sus propias decisiones porque ya están comprometidos. Y mira lo que hace más Satanás. Si puede inducirlos a contaminar sus almas, podrá, por su intermedio, destruir a muchos. Y miren que esto es lo que les Mm. estaba diciendo. Sí. Emplea ahora los mismos agentes que hace ¿Qué 3000 hace años. O sea, 3000 años? los mismos demonios que han estado engañando Sí. todas estas generaciones anteriores son los que está utilizando y es lo que ve usted. Así de terrible está la cosa. Pero, ¿cómo empieza todo esto? Muy interesante, Tony, porque la verdad que esta cita es muy, muy preocupante, ¿no? A veces pensamos que por tener un cargo elevado en la iglesia o por tener mucho conocimiento, vamos a poder discernir las artimañas de Satanás y vemos que realmente Satanás a esas personas son a las que más ataca Sí. y tiene que ver, como tú ya lo comentabas, lo que dice este Rivera, Ujú, que efectivamente Satanás busca irse en contra de los líderes y ujú, uno de sus instrumentos efectivamente pueden ser estos denominados jesuitas que se han inmiscuido en todo, inclusive está en la educación. Y por ujú, ejemplo, yo lo que veo es que, bueno, cada persona es libre de tomar la educación que desee, pero dentro de nuestras iglesias a veces algunos pastores o algunas personas van a estudiar
a escuelas que no son de la iglesia o escuelas de otras denominaciones y vemos que a veces quieren infiltrar a nuestra iglesia cosas que han aprendido allá, pero si nosotros estudiamos bien todo esto acerca de estos movimientos de estos jesuitas, sabemos que ellos ahorita controlan la educación. Ujú, Entonces, ujú. si nosotros no hacemos uso de esa luz que Dios nos dio a través del espíritu de profecía en los libros que ella habla acerca de la educación, pues entonces, y nos vamos a capacitar a escuelas donde no tienen la misma mentalidad y que la mayoría son dirigidas por estos personajes, pues es lógico que hasta uno mismo, sin quererlo, va a Ujú. venir a enseñar lo que pues allá me están enseñando y que no es Mm. correcto. Entonces, Sí. realmente sí es muy preocupante esta Va- situación. vamos a hacer un programa especial hablando de esta situación en qué momento las universidades adventistas empezaron a intercambiar estudiantes con Ujú. universidades evangélicas, ya estos jesuitas trabajando directamente para educar la nueva generación de pastores, y estos ya vinieron contaminados con estas doctrinas pentecostales. Y miren al final de esta cita de que estamos comentando, emplea ahora los mismos agentes que hace 3000 años. Ningún humano ha vivido 3000 años, ni la Iglesia Católica, que es la institución más vieja, tiene 3000 años. ¿Quiénes creen que son? Son los demonios, Demonios. los mismos demonios, los agentes demoníacos que han estado atacando al pueblo de Dios 3000 años. Nosotros tenemos, según cuenta, 2026 años, 2026 este año. Hace 2000 años vino Jesús. O sea, 1000 años antes de Jesús, esos mismos agentes están trabajando. ¿Ustedes creen que no tienen experiencia? ¿Mm? Claro. Tienen mucha experiencia. La pregunta es, nosotros que estamos estudiando esto, ¿cuáles son las características de esta adoración carismática y pentecostal, que es lo que vamos a discutir? Y vamos aquí a enumerar, yo enumeré unos cuantos para tener una idea de cómo distinguir esto. Una de las primeras cosas que aducen este movimiento pentecostal, inclusive el carismático, es que el don del Espíritu Santo se derrama y empiezan a hablar en lenguas. A esto se llama glosolalia. ¿Mm? Empiezan a hablar en lenguas. En el capítulo anterior de este estudio vimos una pseudo pastora o una llamada pastora hablando en lenguas en un camp meeting de una conferencia de Norteamérica. Luego están las danzas religiosas, esto que les he enseñado, que están bailando, ¿no? Luego tres, expresiones corporales de júbilo. Aquí empezaron a aplaudir también. Antes no se aplaudía en los servicios cristianos. Los protestantes ni los católicos. Estos no aplaudían. O sea, ahora en las iglesias adventistas nomás canta uno ahí, empiezan a aplaudir, ¿no? Los aplausos tienen un inicio también aquí, cómo los introducen, y es introducido por esto que se llama el derramamiento del Espíritu Santo. Empiezan a gritar, esos que empiezan a gritar, aleluya, amén. Esto no existía. ¿M? Y todo lo que está relacionado a esto. Luego, los trances durante la oración. Miren, es increíble escuchar esto. No tengo videos para mostrarle, pero ustedes pueden ver personas que están en trance. De hecho, en el video que les puse al principio, cuando están cantando estos evangélicos pentecostales, está una muchacha como en trance. Y si Sí. ustedes tienen el tiempo de ir a buscar ese video en YouTube, lo pueden encontrar. Y los otros hermanos se asustan. De hecho, el video se encuentra con el título que dice: Un demonio se posesiona de una muchacha en plena adoración. O sea, el Espíritu Santo le llaman uno. Luego, el otro detalle es profetizar. Estos les gusta ese asunto de la profecía. De hecho, se acercan con ciertas palabras así, diciéndole: Tengo un mensaje especial de parte de Dios para usted, ahí en secreto. O otros tienen el atrevimiento de pararse en un púlpito y decir que están profetizando. Y créanme que estaba comentando que hoy, el sábado, el culto del sábado, un pastor llegó a decir esto. Luego, en el numeral 6 tenemos visiones y sueños. Estos, estos tienen revelaciones y se las aducen al Espíritu Santo, pero los sueños y las visiones le está indicando hacer cosas en contra de lo que dice la palabra de Dios. Hay otra cosa
bastante interesante en ellos. Ellos aducen el don de la sanidad, la imposición de manos, Ujú. milagros. De hecho, muchas organizaciones de estas hacen gran cruzada de milagros con unos rótulos y que Eh, van a haber milagros y vengan todos y de esto se trata. Y este es el punto más peligroso, que es el que le gusta a Satanás. La Biblia es importante, sí, ellos hablan de Jesús, de la Biblia, del poder, pero inferior a la revelación interior. O sea, eso que este Espíritu Santo les revela a ellos tiene mayor autoridad que lo que dice la Biblia. ujú. Nada que ver con lo que nosotros encontramos con Elena White, que ella dice, yo no tengo mayor autoridad que la Biblia. La Biblia está por sobre todo. De hecho, ella dicen, no dejen de leer la Biblia por leer mis escritos. Lean la Biblia. Pero estos están diciendo todo lo contrario. Sí, la Biblia es importante y todo esto, pero lo que el Espíritu nos está diciendo aquí por medio de una danza, o por la profeta que tenemos ahí, o un trance de una oración, o por aquel que aplaude más como loco en la iglesia. Ah, no, este tiene el Espíritu, este nos tiene un mensaje que está por sobre la Biblia. Hay que tener cuidado con esto. Y estas son una de las tantas cosas que nosotros podemos identificar con esta manera de adorar pentecostal, manera de adorar, digamos, pentecostal, dentro de las iglesias. Sí, Tony, mira, se me hace muy interesante lo que tú comentabas, porque, por ejemplo, aquí hablando en el punto número 3 donde habla de Ujú, aplaudir, ujú, hay citas del espíritu de profecía, que bueno, estas son cosas que nosotros no las estamos inventando, ya nosotros tenemos mucha luz al respecto. Ella ujú, menciona, bueno, que efectivamente nosotros no debemos de aplaudir. ¿Por qué? Porque eso hace que la persona, dice que levante su ego, estoy parafraseando, que levante ujú, su ego y que uno no realmente le está dando la adoración a Dios, sino a la persona a la que está al frente. Entonces, todo esto que tú aquí nos mencionaste, por ejemplo, el don de sanidad, ujú, realmente podemos decir, Satanás tiene poder para sanar. En el tiempo del fin, él va ujú, a enfermar a la gente y él mismo la va a sanar. Y eso se aducirá como que es la obra del Espíritu Santo. Es lo mismo. O sea, no nos podemos ir, o sea, el don de sanidad no es una prueba de que estamos en la iglesia correcta, ¿sí? ujú, El mayor milagro que puede hacer el Espíritu Santo es transformar el carácter de una persona. El ujú, hecho de que se sane una iglesia, pero si los mandamientos de Dios no se están guardando, incluyendo el cuarto, entonces no podríamos decir que realmente el Espíritu Santo está en esa ujú. iglesia y dándole sanidad, porque Satanás puede también hacer lo mismo. Exacto. Aquí solo les estoy dando 8 puntos, pero estos se pueden dividir en diferentes eventos. Pero básicamente de esta manera nosotros podemos identificar a este falso culto, a esta falsa doctrina o a este falso espíritu que es espíritu de demonios, pero que aducen que es el Espíritu Santo. La pregunta que surge es, ¿cómo inició todo esto? ¿Cómo inició todo esto y de qué manera? Miren, nos vamos a ir a la Biblia. Y aquí, en el libro de Juan 16:7, esto es el primer siglo después de Cristo, Jesús dice, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Aquí está hablando del Espíritu Santo. O sea, esto inicia inmediatamente después de la ascensión de Jesús, porque él debía de ascender al cielo para que viniera el Espíritu Santo, pero este es el Espíritu de verdad. Por eso en Juan 20:22, aquí ustedes leen y dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Si ustedes leen aquí, estos no tuvieron esas manifestaciones que leemos anteriormente. No empezaron a hablar en lenguas, a sanar, a gritar, a aplaudir o a bailar, sino que recibieron el Espíritu Santo y no hace mención la Escritura de todas estas manifestaciones que ahora le aducen que es el Espíritu Santo. Luego surge el evento de el cumplimiento de la promesa de Jesús. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo
Y este es el propósito del Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y por ese Espíritu Santo nosotros hemos recibido este mensaje en este momento, porque nosotros estamos en esto, en lo último de la tierra, allá. Y dice el Hechos 2:4, cuando llega el día de Pentecostés, esto es en el Pentecostés, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Podemos hacer un estudio profundo para demostrarles que estas lenguas no son esa glosolalia o Ujú. esas expresiones de sonidos guturales que no tienen sentido, que hoy se lo atribuyen al Espíritu Santo y que dentro de las iglesias adventistas muchos andan diciendo que hablan lenguas angélicas. ¿M? El propósito del Espíritu Santo en este momento era testificar el Sí. evangelio de este Jesús. Bueno, esto sucedió en el primer siglo después de Cristo. Y miren, Satanás empieza a falsear estas manifestaciones del Espíritu Santo, empieza a falsificar esto, y en el libro de Hechos encontramos tres eventos que son los que vamos a mencionar ahorita, de cómo Satanás está tratando de infiltrar desde ese momento esta iglesia tierna, la iglesia apostólica. Y hay un hecho acá en el libro de Hechos, valga la redundancia, capítulo 8 versículo 18, y habla de Simón el Mago. Este, de hecho, los gnósticos trazan como fundador a este Simón el Mago que encontramos aquí en Hechos, de esa doctrina del gnosticismo. Y todos los que son gnósticos, místicos y, y todas las doctrinas relacionadas a este lado oscuro de esa doctrina, la trazan a este Simón el Mago, que él es el que funda este movimiento. Vemos que este lo que hace es tratar de comprar el Espíritu de Dios con dinero. ¿Mm? Cuán a menudo hoy en día vemos que estas manifestaciones del Espíritu Santo están involucradas con dinero, con mega iglesias, con jet privados, etcétera, etcétera. ¿Mm? O sea, es el mismo procedimiento satánico. Como dice la profeta del Señor, los mismos demonios de hace 3000 años están obrando ahorita. Luego encontramos en Hechos 13:6, Elimás, otro falso profeta. Este también era judío. Dicen que para que la cuña apriete debe ser del mismo árbol. Este se llamaba también Bar Jesús. Y este también, aquí Pablo le hace también, lo confronta porque también está siendo piedra de tropiezo a un oficial aquí del gobierno. Y hay otro caso aquí en Hechos 16:17 de una muchacha divina. Esto es en Filipos, creo. ¿Me corriges, Paulina? Es en Filipos, creo. Sí. Llega Pablo y Silas y esta muchacha sale de la ciudad gritando, como cualquier evangélico hoy que grita pentecostal, empieza a gritar, estos hombres son siervos de Dios Altísimo. En este tiempo, en la filosofía o en la doctrina pentecostal, esta muchacha estaba testificando, pero Pablo, viéndola, él entiende que es un espíritu de error que está haciendo hablar a esta muchacha. Y ustedes pueden leer la historia ahí en el capítulo 16 de Hechos, que al final esta muchacha, Pablo le hace una reprensión o le podemos llamar exorcismo. El espíritu abandona a esta muchacha y ahí quieren echar preso a Pablo y a Silas y creo que van a la cárcel porque los dueños de esta muchacha que eran esclavas, que era una esclava, hacían dinero con el don de adivinación o este demonio que la hacía hablar de esta manera. Entonces nosotros estamos viendo que estas manifestaciones de dinero, de falso profeta, así como este Bar Jesús, o como esta muchacha que testificaba. Aparentemente es un testimonio fiel y verdadero porque no estaban en el error. Estos hombres eran siervos del Dios Altísimo. Sí. Pero Pablo entiende, no, este no es el Espíritu Santo. Ese es el espíritu de error. Entonces, estas mismas manifestaciones desde el primer siglo se han venido desarrollando en la historia de la iglesia cristiana o desde que Jesús se fue al cielo, Satanás se ha empeñado a falsificar estos dones del Espíritu Santo. Entonces, con estos tres textos, estas tres historias que les he puesto acá, nos damos cuenta que Satanás, inmediatamente el Espíritu Santo,
es descendido en el día del Pentecostés sobre la iglesia primitiva, Satanás empieza a trabajar de una manera muy fuerte para falsificar el espíritu de verdad y se hace pasar por el espíritu, o sea, de una manera encubierta para engañar y hacer perder a la gente, se hace pasar como el verdadero espíritu de Dios, pero es el mismo espíritu de error que hace perder a muchas almas. Esto está sucediendo en el primer siglo todavía, cuando estaban los apóstoles de Jesús vivos, está San Pablo vivo, y estos son unos pilares de la iglesia. De hecho, los católicos le llaman padres de la iglesia a otros gnósticos, que más adelante vamos a ver. El catolicismo no le llama padres de la iglesia a estos 12 apóstoles, no le llama. Ustedes averigüen por qué. Porque la doctrina que estos tenían no lo mantiene la Iglesia Católica. Bueno, llegamos al segundo siglo después de Cristo y aparece los montañistas. Y este era un líder, era Montano en Frigia, Asia Menor, y este era un ex sacerdote pagano que se había convertido al cristianismo, pero nunca hubo una conversión. No se sabe si era que adoraba a Cibeles o a Apolo, pero el asunto que el culto que tenía con estos ídolos, él empieza a introducirlos dentro de la iglesia primitiva, y en el año 156 después de Cristo, o sea, no fue mucho, en la provincia de Frigia, en Asia Menor, este ex sacerdote se había convertido al cristianismo, comienza a profetizar y a anunciar el comienzo de una nueva era. ¿Te Mm, suena esto nuevo, claro, Paulina? no, La nueva era. la ¿Ah? nueva era. Solo pongan nueva era en Google y van a ver, Ujú. o libros, toneladas. O sea que desde el año 156 están hablando de nueva era. Sí, Ajá. ¿Qué nos dice Eclesiastés? Que no hay nada nuevo. no O hay sea que nada esta nuevo. nueva era que se predica es más vieja de lo que nosotros nos imaginamos. Esto era una nueva era en la iglesia, a la que llama la era del Espíritu. Y hay algo muy curioso aquí también. Se le unen dos mujeres llamadas Priscila y Maximila, que estas empiezan a profetizar y hablar en lenguas también acá. Ustedes pueden buscar más esta información en la Enciclopedia Británica o cualquier otra enciclopedia, pueden buscar esta información, y que estas dos mujeres previamente dejan a sus maridos y se van con Montano y otros muchos dentro de esta iglesia que los apóstoles habían fundado, empezaron con estos montañistas, y estos eran místicos. Estos meditaban todos los días, tenían apariciones de ángeles, hablaban en lenguas, profetizaban, danzaban y empezaban a hacer esas gritoleras y aplaudían y tenían las mismas manifestaciones del Espíritu Santo entre comillas, que hemos visto y que hemos venido estudiando, que no es el Espíritu Santo, sino que es lo que nos dice la sierva del Señor. Son los mismos agentes, los mismos demonios que Satanás ha estado utilizando los últimos 3000 años. Aquí lo vemos en el año 56 después de Cristo. Año 156 después de Ujú, Cristo. Sí, y esto, como dices tú, ¿verdad? Esto de la nueva era, ahorita lo estamos volviendo a retomar desde el 2025, que la manifestación de estos espíritus de la nueva ujú, era, según que en 2025 comenzaron, y es lo que va a terminar esta manifestación con estos espíritus demoníacos. ujú, ujú. Y como dices, o sea, es un ex sacerdote pagano, pero realmente sigue siendo pagano porque de Sí, cristianismo no tiene nada. O sea, aquí no. está cometiendo adulterio con esas dos mujeres. O Ujú, sea, ujú, volvemos a lo mismo que decíamos de los nicolaitas, que ujú, convierten la gracia de Dios en libertinaje. En ujú. pocas Sí, correcto. palabras, se dicen ser cristianos, pero realmente pues no tienen nada de Ujú, cristianos, ¿no? ujú. Ok, nos vamos a quedar con los montanistas, porque ya el tiempo se nos ha ido. En este momento, todos los apóstoles ya murieron. Juan, el revelador del Apocalipsis, también ya murió. Ahora está la nueva generación de líderes de la iglesia cristiana, probablemente Timoteo y muchas personas que encontramos en las epístolas paulinas son contemporáneos con este personaje. Y vamos a ver que en este momento se levantan una serie de luminarias o de personas muy inteligentes. Son personas con un cerebro
privilegiado, pero Satanás los seduce y empiezan a introducir el gnosticismo, empiezan a introducir todas estas costumbres paganas dentro de la iglesia que Jesús había fundado, que los apóstoles y San Pablo se habían dedicado a expandir más. Aquí Satanás está haciendo una contraofensiva, o sea que la contrarreforma de los jesuitas, eso es algo parecido a esto que está haciendo Satanás acá, atacando directamente al pueblo de Dios que está creciendo en el siglo segundo después de Cristo. En el próximo programa vamos a estudiar un poco más acerca de, en los siguientes siglos, quiénes fueron los que iban pasando esta antorcha del demonio, ¿eh? Los que iban manteniendo esos dones falsos del Espíritu Santo. ¿Cómo llega esto hasta el papado, hasta el Concilio Vaticano II? Vamos a hablar un poco de eso. Y cómo Pablo VI, Juan Pablo II, con sus encíclicas papales, implementan este sistema falso de adoración que ahora todo el mundo lo tiene. Así que muchas gracias amigos porque nos han acompañado en este estudio de hoy. Gracias, Tony, por toda esta información tan valiosa que tú nos has compartido y por cómo, verdad, hemos visto que se va desarrollando desde el primer siglo todo esta problemática de este pentecostalismo que ha infiltrado aún a nuestra iglesia ahora. Y bueno, esperamos que pues pueda haber sido entendible para nuestros amigos que nos ven y nos escuchan este tema y bueno, esperamos con ansias el próximo episodio para que sigamos estudiando este desarrollo de esta problemática dentro de nuestra iglesia. Gracias por acompañarnos. No olviden compartir. Esto sí, les pido compártanlo porque esta información es delicada. Aquí estamos identificando el enemigo y esta información que tenemos es vital para todos los que queremos interponernos o sobrevivir esta crisis que se nos avecina. Así Compártanlo. es. Denle clic ahí al like. De esa manera también están compartiendo. En este canal no monetizamos. Estamos compartiendo esto. Y los espero la próxima con más información sobre esto de los falsos dones del Espíritu que no son tan nuevos. Esta nueva era que no es tan nueva tampoco. Así que nos vemos hasta la próxima. Y gracias, Paulina, por acompañarme aquí a este programa. Nos vemos la próxima entrega. Hasta luego. Hasta la próxima. Bye bye. Bye bye.